El ranchero se topó con una mujer negra escondida entre los caballos. Lo que pasó esa noche cambió su destino y su corazón. «Por favor, solo hasta que pase la tormenta», susurró la mujer, apretando contra su pecho a un bebé que no dejaba de llorar. Alejandro Morales levantó la lámpara de aceite más alto, tratando de enfocar mejor en la oscuridad del establo. La nieve caía con fuerza afuera, algo que no había visto en sus 42 años viviendo en Jalisco. El viento aullaba entre las tablas de madera, pero no era eso lo que había hecho que los caballos se pusieran nerviosos. «¿Señora, está herida?», preguntó en voz baja, acercándose lentamente. La mujer levantó la vista. Su piel era del color del café con canela, sus ojos grandes y asustados. Estaba empapada hasta los huesos, temblando tanto que apenas podía sostener a su hijo. No hablo muy bien español», dijo con un acento que Alejandro no pudo identificar. «Please, just tonight. El bebé está enfermo». Alejandro se quitó el abrigo sin pensarlo 2 veces y se lo puso sobre los hombros a la mujer. El bebé no podía tener más de 6 meses, y sus labios se veían azules por el frío. «¿Cómo llegó hasta aquí? La carretera principal está cerrada desde ayer. Caminé mucho». Sus palabras salían entrecortadas por los temblores. «Vi las luces de su casa. No tenía otro lugar». El bebé empezó a llorar más fuerte, y Alejandro vio cómo la mujer lo mecía desesperadamente, cantándole algo en inglés mezclado con palabras que sonaban caribeñas. «Venga conmigo», dijo extendiendo la mano. «Mi casa está caliente». La mujer dudó, mirando la mano extendida como si fuera una trampa. Alejandro se dio cuenta de que no era solo el frío lo que la hacía temblar. «Me llamo Alejandro Morales. Este es mi rancho. ¿Está segura aquí?» «Amara», susurró finalmente. «Me llamo Amara Williams». Cuando intentó levantarse, las piernas no la sostuvieron. Alejandro la atrapó justo antes de que cayera, cargando tanto a ella como al bebé. La lámpara quedó colgando de su brazo libre, creando sombras danzantes en las paredes del establo. «Oakland, detective Rodríguez», murmuró Amara, medio inconsciente. «Tienen que saber que estamos bien». Alejandro frunció el ceño. «¿Oakland? ¿Un detective?» Pero no era momento de preguntas. La mujer ardía en fiebre y el bebé seguía llorando. La nieve seguía cayendo cuando llegaron a la casa principal. Alejandro pateó la puerta para abrirla gritando: «¡Carmen! ¡Carmen! ¡Necesito ayuda!». Doña Carmen apareció en el pasillo, secándose las manos con el delantal. A los 73 años había visto muchas cosas en su vida, pero esto la tomó por sorpresa. «Dios mío, ¿qué pasó?». «La encontré en los establos. Está enferma y el bebé también». Carmen se acercó rápidamente, tocando la frente de Amara. «Tiene mucha fiebre, llévala al cuarto de huéspedes. Yo preparo té de hierbas y mantas calientes». Mientras subían las escaleras, Amara abrió los ojos por un momento. «¿Por qué me ayuda?», preguntó débilmente. «No me conoce». Alejandro la miró. En sus ojos vio el mismo dolor que había sentido cuando perdió a su esposa 3 años atrás. El miedo de perder lo que más amaba. «Porque es lo correcto», respondió simplemente. El cuarto de huéspedes no se había usado desde que murió Elena. Alejandro depositó a Amara en la cama con cuidado, mientras Carmen llegaba con brazadas de mantas y una palangana con agua tibia. «El bebé necesita leche», dijo Carmen, tomando al niño en sus brazos. «Yo tengo de cabra fresca». «Mateo», susurró Amara tratando de mantenerse despierta. «Su nombre es Mateo, como San Mateo», sonrió Carmen. «Buen nombre mexicano». Alejandro se quedó parado en la puerta, viendo a Carmen cuidar al bebé con la experiencia de una abuela. Era extraño tener niños en la casa después de tanto tiempo de silencio. «Señor Alejandro», Carmen lo miró seriamente, «esta mujer está huyendo de algo. Se ve en sus ojos». «Lo sé». Alejandro se pasó la mano por el cabello. «Mencionó un detective de Oakland. ¿California?». «Eso creo». Carmen mecía al bebé, que finalmente había dejado de llorar después de beber un poco de leche tibia. «Pues entonces se quedará el tiempo que necesite», dijo con determinación. «Esta casa ha estado muy callada. Tal vez Dios nos mandó compañía».
Alejandro miró hacia la cama donde Amara finalmente había logrado dormirse. Su respiración era irregular, pero al menos ya no temblaba. Algo en su pecho se movió, una sensación que no había sentido desde que Elena enfermó. Sí, dijo suavemente. Tal vez sí. Afuera, la tormenta siguió rugiendo toda la noche, pero dentro de la casa, por primera vez en años, se escuchaba el sonido de una nueva vida. Capítulo 2. Ritmos de sanación. 3 días después de la tormenta, los caminos seguían bloqueados por la nieve. Amara despertó lentamente, con la luz del sol filtrándose por las cortinas de encaje. El cuarto olía a hierbas medicinales y café recién hecho. «Buenos días, mija». Carmen entró con una bandeja de desayuno. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». Amara se incorporó despacio, buscando a su hijo con la mirada. «¿Mateo?» «Está con don Alejandro, jugando en la cocina». Ese hombre no sabía que tenía instintos de papá. Amara sonrió por primera vez desde que había llegado. Se había despertado varias veces durante la noche con pesadillas, pero cada vez que abría los ojos, Carmen estaba ahí con té caliente y palabras tranquilizadoras. «Gracias», dijo, aceptando la taza de café. «Por todo. Sé que debe parecer extraño, una desconocida apareciendo así». Carmen se sentó en la silla junto a la cama, estudiando el rostro de Amara. «Cuéntame tu historia, niña, desde el principio». Amara tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el calor le daba fuerzas. «Soy de Oakland, California. Mi mamá es de Jamaica, mi papá de Mississippi. Soy cantante de jazz». «¿Jazz?» Los ojos de Carmen se iluminaron. «Mi difunto esposo amaba esa música. Tenía discos de Billie Holiday. Ella es una de mis inspiraciones». Amara sonrió. «Estaba de gira por México cuando conocí al papá de Mateo. Se llamaba Ricardo». La sonrisa desapareció de su rostro. Al principio parecía un hombre bueno. Trabajaba en la industria musical. Decía que me ayudaría con mi carrera. Pero cuando quedé embarazada, todo cambió. Carmen esperó pacientemente mientras Amara juntaba valor para continuar. Descubrí que no era músico. Trabajaba para gente peligrosa, moviendo dinero sucio. Cuando traté de dejarlo, me amenazó. Dijo que me quitaría a Mateo. ¿Por eso huiste?» «Sí. Un detective de Oakland, Rodríguez, me ayudó. Tenía un caso contra la organización de Ricardo. Me dijo que me fuera hasta que pudieran arrestarlo». Alejandro apareció en la puerta, cargando a Mateo, que se veía feliz y bien alimentado. «¿Interrumpo algo?» «No, pase», dijo Carmen. Amara nos estaba contando su historia. Alejandro le entregó a Mateo a su madre, notando cómo el bebé inmediatamente se tranquilizó en sus brazos. «¿Tienes noticias de tu detective?», preguntó con cuidado. «Los teléfonos aún no funcionan». Amara besó la cabeza de su hijo. «Pero no importa. Ricardo está en Ciudad de México, lejos de aquí. Si sos... Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», dijo Alejandro. «Esta casa es muy grande para solo Carmen y yo». Durante los siguientes días, Amara recuperó sus fuerzas lentamente. Carmen le enseñó a hacer tortillas mientras ella le contaba historias de su abuela jamaiquina. «Ella me enseñó a hacer curry de cabra», dijo Amara amasando la masa. Decía que la comida era la manera más rápida de hacer que las personas se sintieran en casa. «Tu abuela era sabia», Carmen sonrió. «¿Sabes hacer ese curry?» «Claro, si conseguimos los ingredientes correctos, te enseño». Esa tarde, Alejandro las encontró en la cocina, experimentando con especias. El olor era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera olido antes, pero su estómago rugía de hambre. «¿Qué están cocinando?» «Fusión jamaiquino-mexicana», rió Amara. «Curry de pollo con chile chipotle. Huele increíble». Alejandro se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Amara reírse de verdad. Había algo musical en su risa, como si llevara ritmo en la sangre. «¿Extrañas cantar?», preguntó. «Todos los días». Amara revolvió la olla. «Pero no he podido desde que nació Mateo. Tenía miedo de que Ricardo me encontrara si actuaba en público». «Aquí no hay público», dijo Carmen. «Solo familia». Después de la cena, Alejandro llevó a Amara al cuarto de música que había sido de su esposa Elena. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero el piano todavía estaba afinado. «Elena tocaba», explicó, pasando los dedos por las teclas.
Murió de cáncer hace 3 años. No he entrado aquí desde entonces. Amara se sentó en el banco del piano, tocando algunas notas suavemente. ¿Te molesta si...? No, por favor. Amara empezó a tocar una melodía lenta. Luego comenzó a cantar. Su voz era profunda y rica, llenando el cuarto de una calidez que había estado ausente por años. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. Alejandro se sentó en el sofá cerrando los ojos. No había escuchado música en la casa desde que Elena enfermó, pero esto era diferente. La voz de Amara tenía algo que le recordaba por qué valía la pena vivir. Cuando terminó la canción, se quedaron en silencio por un momento. «Tienes un don», dijo finalmente. «Mi abuela decía que la música era oración». Amara cerró el piano suavemente. «Que cuando cantamos, hablamos directo con Dios». Elena decía algo parecido. Esa noche, Alejandro se quedó despierto pensando en la extraña mujer que había aparecido en su establo. Había algo en ella que despertaba partes de sí mismo, que había enterrado con Elena. En el cuarto de huéspedes, Amara también estaba despierta mirando a Mateo dormir. Por primera vez en meses se sentía segura, pero sabía que no podía quedarse para siempre. Afuera, la nieve finalmente había parado de caer. Capítulo 3. Raíces entrelazadas. A mediados de febrero los caminos finalmente se abrieron. Alejandro manejó hasta el pueblo para conseguir provisiones y hacer llamadas telefónicas. Cuando regresó, encontró a Amara en el corral, cantándole a los caballos mientras Mateo dormía en sus brazos. «¿Qué les cantas?», preguntó, acercándose a la cerca. «Una canción de cuna que me cantaba mi abuela». Amara sonrió. «Decía que los animales entienden el corazón mejor que las personas». «Tu abuela tenía razón». Alejandro se apoyó en la cerca. «Pude contactar a las autoridades en Oakland. El detective Rodríguez se alegrará de saber que estás bien». El rostro de Amara se tensó ligeramente. «¿Y Ricardo?». «Fue arrestado la semana pasada. Pero hay otros en su organización que siguen libres. Rodríguez dice que es mejor que te mantengas alejada por ahora». Alejandro había decidido no mencionar que el detective había sido muy específico. Los asociados de Ricardo la estaban buscando activamente. No quería asustarla cuando finalmente se veía relajada. «Puedo conseguir trabajo en el pueblo», dijo Amara. «No quiero ser una carga». «No eres una carga». Alejandro la miró seriamente. «Además, Carmen dice que le enseñaste a hacer el mejor curry que ha probado en su vida». Durante las siguientes semanas, Amara se integró más en la vida del rancho. Ayudaba con las comidas, cantaba mientras trabajaba y había transformado el cuarto de música en un verdadero estudio. Mezclaba jazz con corridos mexicanos, creando algo completamente nuevo. «¿Cómo se te ocurre combinar esos ritmos?», preguntó Alejandro una tarde, escuchándola practicar. «Mi papá siempre decía que la música no tiene fronteras». Amara ajustó las cuerdas de la guitarra que había encontrado. «El jazz viene del blues, el blues viene del dolor de mi gente. Los corridos también hablan de dolor, de lucha, no son tan diferentes». Nunca lo había pensado así. «Además», Amara sonrió, «mi abuela jamaiquina me enseñó que el ritmo está en todo, en cómo cocinamos, cómo caminamos, cómo vivimos». Mateo, que ahora tenía 8 meses, había empezado a gatear por toda la casa. Carmen lo seguía por todas partes, hablándole en español mientras él balbuceaba respuestas incomprensibles. «Ese niño va a ser trilingüe», comentó Carmen una mañana. «Español conmigo, inglés con su mamá, y música con los dos». Una tarde, cuando Amara estaba enseñándole a Carmen a hacer patacones jamaiquinos, Carmen compartió algo inesperado. «¿Sabes? Esta tierra tiene historia con gente como tú». «¿Qué quieres decir?». Carmen se secó las manos y fue a un armario viejo, sacando una caja de fotografías amarillentas. «Mi bisabuelo era soldado, pero no soldado mexicano». Mostró una foto de un hombre negro con uniforme militar. Era de los Buffalo Soldiers, soldados negros americanos que vinieron a México después de su guerra civil. Amara tomó la fotografía con cuidado. «No sabía que algunos se quedaron aquí. Algunos sí. Mi bisabuelo se casó con mi bisabuela, que era de aquí. Dijeron que México era más libre para ellos que su propio país». «¿Por eso me ayudaste tan rápido?». Carmen sonrió, tomando la foto de vuelta. «Tal vez, o tal vez porque reconocí el miedo en tus ojos».
El miedo de una madre protegiendo a su hijo. Esa noche, Amara le contó a Alejandro sobre la conversación con Carmen. No sabía sobre tu bisabuelo, admitió él. Carmen dice que esta tierra siempre ha sido refugio para gente que busca libertad. Estaban sentados en el porche, viendo las estrellas. Mateo dormía en el regazo de Amara, y el aire olía a jazmín. ¿Te sientes libre aquí?, preguntó Alejandro. Más libre de lo que me he sentido en años. Amara lo miró. Pero también me siento culpable. ¿Por qué? Porque empiezo a olvidar por qué huí. Empiezo a imaginar una vida aquí, y eso me asusta. Alejandro sintió algo moverse en su pecho. Durante las últimas semanas había empezado a imaginar lo mismo. La casa se sentía viva otra vez, llena de música y risas. ¿Sería tan malo?, preguntó suavemente. Imaginar una vida aquí. Amara lo miró, y por un momento ninguno de los dos habló. Había algo creciendo entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. No lo sé, susurró finalmente, pero me da miedo averiguarlo. Al día siguiente Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. El detective Rodríguez tenía noticias importantes y no todas eran buenas. Los asociados de Ricardo están haciendo preguntas sobre una cantante americana con un bebé, dijo Rodríguez. Tienen contactos en varios estados mexicanos. Amara necesita mantenerse oculta un poco más. Alejandro colgó el teléfono con el corazón pesado. Sabía que tenía que decirle a Amara la verdad, pero también sabía que las noticias le darían miedo justo cuando finalmente se estaba sintiendo segura. Esa tarde la encontró en el estudio, componiendo una nueva canción. Mateo jugaba en el suelo con unos bloques de madera que Alejandro había tallado. ¿Cómo se llama esa canción?, preguntó. Raíces nuevas. Amara sonrió. Sobre encontrar hogar en lugares inesperados. Alejandro se sentó junto a ella, sabiendo que tenía que decirle la verdad. Pero viendo su sonrisa y escuchando a Mateo reír, decidió que podía esperar un día más. Por ahora, solo quería disfrutar este momento de paz. Capítulo 4. Amor en plena floración. A principios de marzo, la primavera llegó temprano a Jalisco. Los campos se llenaron de flores silvestres, y Amara empezó a pasar más tiempo afuera con Mateo, que ahora se las arreglaba para ponerse de pie agarrándose de los muebles. «Mira, Alejandro», dijo Carmen una mañana, «ese niño tiene tus ojos cuando sonríe». Alejandro, que estaba dándole el desayuno a Mateo, sintió algo cálido en el pecho. En los últimos meses, había empezado a sentir como si Mateo fuera su propio hijo. «Es un niño especial», dijo, limpiando la cara del bebé. «Como su mamá». Carmen lo miró con una sonrisa conocedora. «¿Cuándo le vas a decir que estás enamorado de ella?» «No sé de qué hablas», Alejandro evitó su mirada. «Ay, mi hijo, tienes 42 años, no 18. Se te nota en la cara cada vez que ella canta». Esa tarde, mientras Amara practicaba en el estudio, empezó a llover. Alejandro la encontró parada en la puerta, viendo caer las primeras gotas. «En Jamaica, mi abuela decía que la lluvia era bendición», dijo sin voltear, «que lavaba las penas del día anterior. ¿Tienes penas que lavar?» Amara se volvió hacia él, y Alejandro vio algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Tengo miedo», admitió, «de sentirme demasiado cómoda aquí, de empezar a querer cosas que tal vez no puedo tener». «¿Qué tipo de cosas?» «Una familia real, un hogar, alguien que me ame no solo por mi música, sino por quien soy». Alejandro se acercó más, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Y si te dijera que ya tienes esas cosas?» Amara lo miró, y en sus ojos vio la misma mezcla de esperanza y miedo que él sentía. «Alejandro, te amo, Amara», dijo antes de perder el valor. «No solo porque trajiste música de vuelta a esta casa, sino porque trajiste vida de vuelta a mi corazón. Yo también te amo», susurró ella. «Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si mi pasado nos alcanza? ¿Qué pasa si tu comunidad no nos acepta? Entonces, enfrentaremos todo juntos». La lluvia caía más fuerte ahora, y cuando él se inclinó para besarla, ella no se apartó. El beso sabía a café y esperanza, a promesas nuevas y segundas oportunidades. Cuando se separaron, Amara tenía lágrimas en los ojos. «Hay algo que no te he dicho»,
susurró. Rodríguez me llamó ayer. Los hombres de Ricardo me están buscando más activamente. Tienen contactos en varios estados. El corazón de Alejandro se hundió. Había esperado poder protegerla de esa verdad un poco más. Lo sé, admitió. Él me llamó a mí también. ¿Por qué no me dijiste? Porque quería verte sonreír un poco más antes de que el miedo regresara a tus ojos. Amara se abrazó a él y sintió cómo temblaba ligeramente. No puedo arrastrarte a mis problemas, dijo. No es justo. Ya es muy tarde para eso. Alejandro la abrazó más fuerte. Tú y Mateo ya son mi familia. Una semana después, sus miedos parecían justificarse cuando Joaquín Herrera, el socio de negocios de Alejandro, llegó inesperadamente al rancho. Alejandro, necesitamos hablar, dijo Joaquín mirando con desconfianza hacia donde Amara estaba colgando ropa. A solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Amara. ¿Estás seguro? Porque he escuchado rumores muy interesantes en el pueblo. Alejandro sintió tensión en el aire. Joaquín era un hombre tradicional, y sabía que no todos en la comunidad serían tan aceptantes como Carmen. ¿Qué tipo de rumores? Que tienes una americana viviendo aquí, una mujer de color con un hijo. La gente hace preguntas, hermano. La gente siempre hace preguntas, dijo Alejandro firmemente. Eso no significa que tengamos que darles respuestas. ¿Sabes algo sobre el pasado de esta mujer? Joaquín bajó la voz. Porque si está metida en problemas, esos problemas pueden convertirse en tus problemas. Amara se acercó, habiendo escuchado parte de la conversación. Tienes razón, le dijo directamente a Joaquín. Estoy metida en problemas. Pero no soy una criminal, y no le haría daño a Alejandro por nada del mundo. ¿Ves? Joaquín se volvió hacia Alejandro. Ni siquiera lo niega. Basta. La voz de Carmen cortó la tensión como un cuchillo. Joaquín Herrera, te conozco desde que eras niño. Tu propia abuela era indígena, y tu abuelo la trajo aquí cuando nadie más la aceptaba. Joaquín se sonrojó, pero no respondió. Esta mujer es buena gente, continuó Carmen, y si no puedes verlo, entonces el problema está en tus ojos, no en ella. Esa noche, después de que Joaquín se fuera, Amara se quedó despierta mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro sentándose a su lado en la cama. En que tal vez Joaquín tiene razón. Tal vez debería irme antes de causarte más problemas. ¿Y a dónde irías? No lo sé. Podría volver a Estados Unidos, buscar trabajo en otra ciudad. ¿Es eso lo que quieres? Amara lo miró, y en sus ojos vio la misma lucha que él sentía. No, quiero quedarme aquí contigo. Quiero que Mateo crezca conociendo a Carmen, aprendiendo sobre esta tierra. Quiero componer música que combine nuestros mundos. Entonces quédate, aunque sea difícil, especialmente porque será difícil. Alejandro tomó su mano. Las cosas que valen la pena siempre son difíciles. Afuera, la lluvia siguió cayendo suavemente, lavando las penas del día y preparando la tierra para lo que vendría. Capítulo 5. Manteniendo el terreno. A mediados de abril, la tranquilidad del rancho se rompió de manera inesperada. Alejandro estaba reparando una cerca cuando vio dos camionetas negras subir por el camino de tierra. Su sangre se enfrió cuando reconoció el tipo de vehículos que usaban los hombres peligrosos. «¡Carmen!», gritó corriendo hacia la casa. «Lleva a Amara y a Mateo al sótano. ¡Ahora!». Carmen, que había vivido lo suficiente para reconocer el peligro, no hizo preguntas. Encontró a Amara en el cuarto de música, amamantando a Mateo. «Mija, tienes que esconderte», dijo urgentemente. «Hay hombres viniendo». El rostro de Amara se puso pálido. «¿Son ellos? ¿Los hombres de Ricardo?». «No lo sé, pero Alejandro dice que vayamos al sótano». Mientras bajaban las escaleras, Amara cargando a Mateo escucharon el ruido de las camionetas llegando al patio. Voces masculinas gritando órdenes en español. «¿Dónde está la americana?», gritó una voz áspera. «Sabemos que está aquí». Alejandro salió al porche, con las manos visibles pero firmes. «No sé de qué hablan. No nos hagas perder el tiempo, ranchero». La mujer con el bebé. «Nos dijeron que está aquí. En mi rancho no hay nadie más que mi familia». Uno de los hombres hizo una señal, y otros comenzaron a buscar por los establos. Alejandro sintió pánico, pero mantuvo la calma. «Están en propiedad privada.
dijo. No tienen derecho a estar aquí. Tenemos todos los derechos que necesitamos. El líder mostró un arma. Esa mujer nos debe algo. En ese momento llegó otro vehículo por el camino. Pero esta vez Alejandro reconoció la camioneta de su vecino, don Miguel, seguida por la de Joaquín. ¿Problemas, Alejandro?, preguntó don Miguel bajando de su camioneta con otros 3 hombres. Estos señores se perdieron, respondió Alejandro. Les estaba explicando cómo llegar a la carretera principal. Joaquín miró a los hombres armados y luego a Alejandro. A pesar de sus diferencias sobre Amara, había crecido con Alejandro y no iba a abandonarlo. Sí, dijo firmemente. Esta no es la carretera que buscan. Más vehículos llegaron. María Elena, la dueña del rancho vecino, con sus 2 hijos adultos. Los hermanos Castillo, que trabajaban en el pueblo. En menos de 10 minutos, había 15 personas rodeando a los intrusos. ¿Todos estos son tu familia?, preguntó el líder con sarcasmo. En cierta manera sí, respondió don Miguel. Así funcionamos aquí. Nos cuidamos unos a otros. El líder miró alrededor, calculando las probabilidades. Estaba claro que los lugareños no tenían miedo y no se iban a ir. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Sabemos que está por esta zona. Tal vez, dijo María Elena, pero no la encontrarán aquí. Después de que las camionetas se fueron, Alejandro abrazó a cada uno de sus vecinos. Gracias, no sé cómo agradecerles. No tienes que agradecernos nada, dijo don Miguel. Esa mujer nos ha dado las mejores comidas que hemos probado, y su música hace que mi esposa sonría otra vez. Joaquín se acercó a Alejandro aparte. Hermano, tal vez no entiendo tu situación, pero sí entiendo la lealtad. Si ella es importante para ti, entonces es importante para mí. Cuando finalmente fue seguro, Amara salió del sótano con Mateo en brazos y lágrimas en los ojos. ¿Por qué hicieron eso?, preguntó. ¿Por qué arriesgaron tanto por mí? Porque ya no eres una extraña, dijo María Elena. Eres parte de nuestra comunidad. Pero yo no soy mexicana. Carmen se rió. Mija, mi bisabuelo tampoco era mexicano. Pero esta tierra lo hizo mexicano, igual que te está haciendo a ti. Esa noche, mientras Amara acostaba a Mateo, llegó una llamada que cambiaría todo. El detective Rodríguez tenía noticias importantes. Los agentes federales estadounidenses trabajaron con la policía mexicana, explicó por teléfono. La organización entera fue desmantelada hoy. Los hombres que te buscaban fueron arrestados en un operativo conjunto. Alejandro sintió un alivio enorme. ¿Significa que es seguro? Completamente seguro. Amara puede volver a Estados Unidos cuando quiera o quedarse en México. Su estatus legal también está resuelto. El programa de protección de testigos incluye documentación para permanecer en México si elige hacerlo. Cuando Alejandro le dio las noticias a Amara, ella se quedó en silencio por un largo momento. ¿Significa que puedo elegir?, preguntó finalmente. Sí, puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras. Amara miró alrededor del cuarto de música, a las fotografías de Carmen en las paredes, a Mateo durmiendo en su cuna. ¿Y si elijo quedarte aquí contigo? Entonces te pediré que te cases conmigo, dijo Alejandro sin dudar. Oficialmente, esta vez. Amara se rió, con lágrimas de felicidad en los ojos. ¿Es una propuesta? Es una promesa. Alejandro se arrodilló frente a ella. Prometo amarte a ti y a Mateo todos los días de mi vida. Prometo ser el padre que él necesita y el compañero que tú mereces. Sí, susurró Amara. Sí, me caso contigo. En el sótano Carmen sonrió. Había tenido razón sobre esta mujer desde el primer día. Algunas personas estaban destinadas a encontrarse, sin importar qué tan lejos tuvieran que viajar para hacerlo. Capítulo 6. Sinfonía de Culturas. 6 meses después de que el peligro terminara, el rancho había comenzado una transformación extraordinaria. Amara había usado sus ahorros de su carrera musical, junto con las inversiones de Alejandro, para convertir los establos más grandes en un centro cultural. ¿Estás segura de esto?, preguntó Alejandro, viendo a los carpinteros instalar ventanas nuevas. Es mucho dinero. Es una inversión en el futuro. Amara ajustó a Mateo en su cadera.
Jóvenes músicos de ambos lados de la frontera necesitan un lugar donde puedan aprender y crear juntos. El centro abriría oficialmente después de su boda, planeada para el próximo mes. Pero ya había jóvenes llegando desde Guadalajara, Tijuana, y hasta algunos desde Estados Unidos atraídos por el concepto único de fusión musical. «Mira esto», dijo Carmen mostrándole una carta. «Una universidad en Austin quiere hacer un programa de intercambio contigo». «¿Austin?», Amara sonrió. «Mi primo vive ahí. Dice que la escena musical está creciendo mucho». Mateo, que ahora tenía 11 meses, había empezado a caminar de forma inestable. Corría entre las piernas de todos, balbuceando en lo que parecía ser una mezcla de español, inglés y su propio idioma inventado. «Ese niño va a ser políglota», rió Joaquín, que había venido a ayudar con la construcción. «Ayer me pidió agua en 3 idiomas diferentes». «Se parece a su mamá», dijo Alejandro con orgullo, siempre encontrando maneras de conectar mundos diferentes. La tensión inicial con algunos vecinos había desaparecido completamente. La música de Amara en las noches, las comidas comunales que organizaba Carmen y la manera en que había abrazado las tradiciones locales mientras compartía las suyas, habían ganado el corazón de todos. «¿Sabes qué me gusta más de ti?», le preguntó María Elena una tarde, mientras preparaban tamales para la fiesta del pueblo, «que no viniste a cambiar nuestras tradiciones, sino a agregar nuevos colores a ellas». «Mi abuela siempre decía que la cultura es como un río», respondió Amara. «Se hace más fuerte cuando otros arroyos se unen a él». Una semana antes de la boda, Amara recibió una llamada que la emocionó hasta las lágrimas. «Mamá», dijo al teléfono, «¿en serio van a venir?». La voz de su madre, con su acento jamaiquino familiar, se escuchaba clara a través de la línea. «Claro que vamos a venir, niña. Tu papá ya compró los boletos. Queremos conocer a este hombre que te robó el corazón. Y la tía Marva. Ella también viene. Dice que quiere enseñarle a tu suegra a hacer patis jamaiquinos auténticos». Cuando colgó, Amara encontró a Alejandro en el corral, entrenando un potro joven. «Mi familia viene para la boda», le dijo. «Mis papás, mi tía, mi primo desde Austin». «¿Nervioso?», preguntó Alejandro soltando las riendas. «Un poco. Van a ser 2 culturas muy diferentes mezclándose por primera vez. Como nosotros la primera noche que llegaste». Alejandro la abrazó. «Y mira qué bien resultó». El día de la boda llegó con un cielo azul perfecto. La ceremonia sería en el patio del rancho, seguida por una fiesta que prometía ser una verdadera celebración multicultural. Los padres de Amara, Evelyn y Marcus Williams llegaron el día anterior. Evelyn, una mujer elegante con cabello gris trenzado, inmediatamente conectó con Carmen sobre técnicas de cocina. Marcus, un hombre tranquilo con manos de músico, se entendió perfectamente con Alejandro sobre el cuidado de los caballos. «Tu hija es especial», le dijo Alejandro a Marcus mientras preparaban las mesas. «Siempre lo ha sido», respondió Marcus, «pero nunca la había visto tan feliz. Tú le diste algo que la música sola no podía darle». «¿Qué?». «Paz. Siempre había estado corriendo, buscando algo. Aquí encontró su lugar». La ceremonia fue oficialmente dirigida por el juez civil del pueblo, pero Carmen insistió en agregar algunas bendiciones tradicionales. La tía Marva trajo elementos jamaiquinos, y los músicos jóvenes del Centro Cultural crearon una banda que mezclaba mariachi con jazz. Amara llevaba un vestido blanco con bordados azules, hecho por las mujeres del pueblo. Alejandro llevaba un traje tradicional charro, pero con una corbata en los colores rastafari que le había regalado el padre de Amara. Cuando intercambiaron votos, Amara habló primero en inglés, luego en español. «Alejandro, me diste refugio cuando estaba perdida, familia cuando estaba sola, y amor cuando había olvidado cómo recibirlo. Prometo ser tu compañera, la madre que Mateo necesita, y la mujer que construirá nuevos sueños contigo». Alejandro respondió con la voz quebrada por la emoción. «Amara, llegaste a mi vida como una tormenta, pero trajiste la primavera. Prometo protegerte, amarte y apoyar tu música siempre. Prometo ser el padre que Mateo merece y el hombre que tú necesitas». Cuando se besaron, la banda comenzó a tocar una versión de La Bamba, con arreglos de jazz que había creado Amara. Los invitados gritaron y aplaudieron.
Y Mateo, en los brazos de Carmen, aplaudió también sin entender por qué. La fiesta duró hasta el amanecer. Los padres de Amara bailaron con los vecinos mexicanos, la tía Marva enseñó a todos a bailar reggae, y los jóvenes músicos improvisaron mezclas que nunca habían existido antes. ¿Cómo se siente ser señora Morales?, preguntó Carmen mientras limpiaban las mesas al día siguiente. Se siente como llegar a casa, respondió Amara, como si toda mi vida hubiera estado caminando hacia este momento. Mateo, que ahora decía mamá y papá, con igual facilidad en ambos idiomas, corrió hacia Alejandro con los brazos abiertos. «¡Papá!», gritó usando la palabra por primera vez. Alejandro lo levantó con lágrimas en los ojos. «Sí, mi hijo, soy tu papá». Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y la casa estaba tranquila, Amara y Alejandro se sentaron en el porche viendo las estrellas. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Amara. «Cuando me encontraste en el establo. Imaginé que necesitabas ayuda», respondió Alejandro. «No imaginé que tú serías quien me ayudaría a mí». «¿En qué te ayudé?». «Me enseñaste a vivir otra vez, a creer en el amor otra vez». Amara se acurrucó contra él, sintiendo la calidez de su pecho. «Te amo, esposo. Te amo, esposa». Adentro, Mateo dormía tranquilamente, soñando en el idioma universal de los niños felices. El centro cultural estaría lleno de jóvenes músicos al día siguiente, creando nuevas fusiones, nuevas posibilidades. La tormenta que había traído a Amara al rancho había terminado hacía mucho tiempo, pero la música que había creado seguiría sonando por generaciones. Epílogo. Nuevas armonías. 3 años después de la boda, el rancho se había convertido en algo que ninguno de ellos había imaginado completamente. Amara ajustó los auriculares en el nuevo estudio de grabación, terminando las últimas notas de su segundo álbum, Puentes Musicales. A través de la ventana podía ver a Alejandro enseñándole a Mateo, ahora de 4 años, cómo montar el pony más gentil del rancho. «¡Mami!», gritó Mateo en español. «Look at me. Estoy montando solo». Amara sonrió, grabando el momento en su teléfono. Su hijo cambiaba de idioma sin siquiera darse cuenta, y había empezado a inventar sus propias canciones, mezclando todos los ritmos que escuchaba diariamente. «¿Terminaste la sesión?», preguntó Carmen, entrando con una bandeja de limonada. «Sí. El productor de Los Ángeles dice que este álbum podría nominarse para un Grammy latino». «¿Un Grammy?». Carmen se sentó pesadamente. «Dios mío, ¿significa que vas a ser famosa?». «Más famosa, tal vez». Amara se rió. «Pero no voy a ir a ningún lado. Este es mi hogar». El Centro Cultural Raíces y Ritmos había recibido reconocimiento internacional. Jóvenes músicos llegaban de todo el mundo para estudiar la metodología única que Amara había desarrollado, fusión cultural auténtica basada en respeto mutuo y comprensión histórica. «¿Sabes qué me dijo Joaquín ayer?», preguntó Carmen. «Que su hija quiere estudiar música ahora. Dice que quiere ser como tú. Joaquín ha cambiado mucho. Los hombres buenos pueden cambiar cuando se les da la oportunidad, igual que los países, igual que las familias». Esa tarde llegó una delegación especial. El alcalde de Oakland, acompañado por el detective Rodríguez, ahora retirado, venía a firmar un acuerdo de hermandad entre Oakland y el municipio local. «Nunca imaginé que mi caso más difícil resultaría en algo tan hermoso», dijo Rodríguez abrazando a Amara. «Cuando te ayudé a escapar, pensé que te estaba salvando la vida. No sabía que te estaba ayudando a encontrar tu destino». «Yo tampoco lo sabía», respondió Amara. «Pero así funcionan las mejores historias, ¿no? Nunca sabes dónde te van a llevar». El alcalde de Oakland observó a los estudiantes practicando en el centro cultural. Un grupo de jóvenes negros de California tocando son jarocho con mariachis de Guadalajara, mientras una cantante indígena de Oaxaca armonizaba con un rapero jamaiquino. «Esto es lo que necesita el mundo», dijo. «Espacios donde las culturas se encuentren como familia, no como extraños». Esa noche, durante la cena familiar, Mateo hizo una pregunta que sorprendió a todos. «Papá, ¿por qué la gente dice que mamá es diferente?». Alejandro miró a Amara, preguntándose cómo explicar conceptos de raza y diferencia a un niño de 4 años. «¿Qué quieres decir, mi amor?».
Doña Isabel del pueblo dice que mamá es de otro país, pero mamá nació aquí, en esta casa. Yo la vi. Carmen se rió suavemente. Mateo, mi niño, tu mamá nació en otro país, pero cuando una persona encuentra su verdadero hogar, es como si naciera otra vez. ¿Como las mariposas? Exactamente como las mariposas, dijo Amara. Nacemos en un lugar, pero a veces tenemos que volar lejos para encontrar donde realmente pertenecemos. ¿Y tú perteneces aquí? Pertenezco donde están ustedes, donde está nuestra familia. Más tarde, cuando Mateo se había dormido, Amara y Alejandro caminaron por el rancho como hacían cada noche. Los establos convertidos en estudios brillaban con luces cálidas donde los estudiantes seguían practicando. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro, de haber dejado tu carrera en Estados Unidos. No dejé mi carrera, respondió Amara. La expandí. Ahora mi música alcanza lugares que nunca habría imaginado. Se detuvieron en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez durante la lluvia. Ahora había un pequeño jardín ahí, con flores de Jamaica que había plantado Evelyn durante su última visita. Mi mamá me llamó ayer, dijo Amara. Dice que quiere mudarse aquí cuando se jubile. ¿En serio? Dice que nunca me había visto tan completa y que quiere que Mateo crezca conociendo a su abuela jamaiquina. ¿Qué le dijiste? Que siempre hay lugar para más familia. Alejandro la abrazó, pensando en cómo había cambiado su definición de familia en los últimos años. Ahora incluía no solo a Amara y Mateo, sino a los padres de ella, a los estudiantes del centro, a toda la comunidad que había crecido alrededor de su amor. ¿Sabes qué me dijo don Miguel hoy?, preguntó Alejandro. ¿Qué? Que su nieto quiere ser como Mateo cuando crezca. Multilingüe, multicultural, lleno de música. Los niños siempre saben qué es lo importante. Amara sonrió. No ven diferencias donde los adultos ven problemas. Tal vez por eso Mateo va a cambiar el mundo. Todos los niños que crecen aquí van a cambiar el mundo, dijo Amara. Van a ser la generación que entiende que la diversidad es fortaleza, no amenaza. Cuando regresaron a la casa, encontraron a Carmen en la cocina preparando masa para tamales del día siguiente. ¿Por qué sigues despierta, abuela?, preguntó Amara, usando el título que Carmen había insistido en adoptar. Estaba pensando en mi bisabuelo, respondió Carmen, en cómo llegó aquí buscando libertad igual que tú, y en cómo sus sueños ahora son realidad en esta casa. ¿Qué sueños? Que algún día el color de la piel no importaría, que las familias se formarían por amor, no por tradición, que la música uniría a la gente en lugar de dividirla. Amara abrazó a Carmen, sintiendo el peso de la historia y la promesa del futuro. Creo que le habría gustado conocer a Mateo. Lo está conociendo, dijo Carmen. Los antepasados siempre están presentes en los niños que aman sin limitaciones. Esa noche, antes de dormir, Amara entró al cuarto de Mateo. Él dormía tranquilamente, con una guitarra de juguete en una mano y un caballo de madera en la otra, símbolos perfectos de sus dos mundos unidos. En la pared colgaba una fotografía de la boda, rodeada de imágenes de sus abuelos jamaiquinos, del bisabuelo Buffalo Soldier de Carmen y de Elena, la primera esposa de Alejandro, que había sido incluida en la nueva familia con amor y respeto. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro abrazándola desde atrás. En que somos prueba de que el amor puede ser más fuerte que el miedo, más grande que las diferencias, más duradero que las tormentas. Y en que tal vez algún día historias como la nuestra no serán extraordinarias, serán simplemente normales. Alejandro la besó en la sien, respirando el aroma de aceite de coco que todavía usaba en su cabello. Mientras tanto, seguiremos siendo extraordinarios. Afuera, el viento nocturno llevaba fragmentos de música, estudiantes practicando hasta tarde, creando sonidos que nunca habían existido antes, preparando el mundo para un futuro más armonioso. La tormenta que había traído a Amara al rancho parecía ahora parte de un plan más grande. Había sido necesaria para limpiar el aire, para hacer espacio para algo nuevo, para unir dos corazones que estaban destinados a encontrarse. En la distancia se escuchaba el sonido suave de una guitarra mezclándose con el canto de los grillos. La banda sonora perfecta para una familia que había aprendido que el hogar no es un lugar, sino una armonía
que se crea cuando las personas correctas deciden hacer música juntas.